Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7. Cuando terminemos de leer, alabamos el nombre del Señor y tomamos asiento. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tomen asiento y quiero que le diga al que está a su lado: rompiendo maldiciones generacionales. Esta es la lección número 4 y tiene que ver con principios tocante a las maldiciones. Y vamos a abordar varios puntos, varios aspectos que son muy importantes. Pero este texto leído me llama la atención de una manera especial porque definitivamente siempre la bendición es superior infinitamente a la maldición. La bendición de Dios es tan poderosa que vemos aquí que dice la Escritura que guarda misericordia a millares. Diga millares. Aleluya, un Dios que tiene todo poder. Y quiero hoy entrar de lleno diciendo que la maldición generacional se activa, ya lo hemos dicho y se lo vamos a explicar de varias maneras para que ese principio quede claro. Y de la manera como se activa una maldición generacional es por medio de pecados generacionales. ¿Qué es un pecado generacional? Es una iniquidad, una maldad que se comete generación tras generación. Y esta misma maldición, como ya lo habíamos explicado en la lección anterior, se desactiva por causa de la obediencia y el arrepentimiento genuino de un individuo. Es decir, como se activa, se desactiva. La maldición se activa por el pecado y la desobediencia, pero se desactiva por medio de la obediencia al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? También debemos entender entonces que la desobediencia o la iniquidad en una generación, en una familia, opera como una puerta abierta a dicha maldición y abre, en este caso, la puerta a dicha maldición. Pero la obediencia, la fe, el arrepentimiento abre como una puerta, una vez más, se opera como una puerta de bendición. Por otro lado, decimos que toda maldición generacional es la consecuencia de una iniquidad. Eso es lo que es una maldición generacional. Es decir, cuando leemos aquí en la Escritura, en Éxodo 34, dice que algo que me llama la atención es que el Dios nuestro es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y también verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, porque nuestro Dios tiene poder para perdonar y romper la iniquidad en cada generación. A su nombre, gloria. Pero note, dice la iniquidad, que es lo generacional, la rebelión y el pecado, que tiene que ver con un asunto personal y que de ningún modo tendrá. Ese mismo Dios que es misericordioso dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y no solo eso, sino que es el justiciero de la eternidad, que dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay llaves en este mismo versículo hacia la bendición, pero también hay visita, castigo, juicio de la iniquidad. La llave sería estar acogidos a ese Dios de misericordia, de verdad, ese Dios misericordioso, ese Dios piadoso.
Lo que activa esa bendición, lo habíamos dicho, basado en Deuteronomio, analizando 27 y 28, es la obediencia, la obediencia. Ahora, una iniquidad, entonces, creo que queda claro que es un pecado, diga, repetitivo. Es decir, es lo que hace papá y lo rehace el hijo y lo vuelve a hacer el nieto, el bisnieto, pero como el Señor visita la maldad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación, notando y haciendo un análisis bíblico, usted va a notar que cada generación el pecado de papá se va empeorando aún más, se va poniendo más fuerte el asunto y lo veremos a través de un ejemplo hoy, con un detalle bien interesante. Por otro lado, esta iniquidad opera como una puerta abierta de maldición de generación en generación. Toda maldición, entonces, oye, eso es lo que quiero hacer hincapié, toda maldición familiar estará activa siempre y cuando los hijos continúen en el mismo pecado de los antepasados. Es decir, siempre y cuando los hijos practiquen la iniquidad, la maldad que estaba que habían heredado de sus antepasados, esas malas costumbres, esos malos patrones, esos malos hábitos, si los rehacen, si los practican las generaciones posteriores, eso mantendrá activa la maldición. Es por eso que sí hay esperanza para todo aquel que está en Cristo, porque hay generaciones de brujos que el tatarabuelo era brujo, el abuelo, el bisabuelo era brujo, el padre era brujo, el hijo fue dedicado de los 7 años a ser un brujo, y así sucesivamente, hasta que alguien de esa generación, de esa familia, tuvo un encuentro con un poder superior al de la hechicería, al del ocultismo, al de la brujería, el bendito poder del Espíritu de Dios, y allí corta una maldición que iba arrastrándose como cadenas de generación en generación. Pero el asunto es que así como las maldiciones se desactivan, también se pueden reactivar. ¿Y cómo se reactivan? De la misma manera como se activan, por medio de la iniquidad. Ok, note algunos detalles que quiero mencionar en estos principios para poder ahondar en ello, y es lo siguiente: toda maldición entonces estará activa siempre y cuando los hijos practiquen, y quiero que vaya a leer algunas escrituras conmigo, tenga su Biblia abierta, si puede anotar, porque es mucha escritura la que vamos a decir, y quiero que usted esté muy atento a eso, siempre y cuando los hijos practiquen o continúen el pecado de los padres. Éxodo 34, 6 al 7 que leímos nos muestra una vez más con lujo de detalles cómo el Señor visita, Él se asegura de que haya juicio sobre la iniquidad de los padres, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Éxodo 20, Deuteronomio 5 agrega que es aquellas generaciones que le aborrecen. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ahora, es por ello que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, no lo voy a leer, pero sí les voy a decir dónde está para los que anotan, Deuteronomio 19, 21, nos habla en el Antiguo Testamento de una ley que obviamente no iba a ser violada bajo ese principio de esa ley llamada la ley del talión. Entre otras cosas dice ojo por ojo, diente por diente, era vida por vida. Cuando alguien personalmente cometía el pecado del asesinato, violando el mandamiento de no matarás, la ley, la sentencia de la ley del talión, allí en Deuteronomio 19, 21, era que debía morir de la misma forma. Es decir, en el antiguo pacto, lo que usted le hacía a otro, tenían que hacérselo a usted una vez más. Si usted mataba, tenían que quitarle la vida también. Por esa misma razón, la pena de muerte se aplicaba, y en esto es donde se confunden muchos rompiendo maldiciones generacionales. Es decir, anti-maldiciones generacionales son aquellas personas que cuando uno observa, son personas que definitivamente al no comprender la diferencia que ya hemos explicado entre pecado, que es algo personal, y
la iniquidad, que es algo generacional, algo que se practica de generación en generación, según esa ley del talión, que está en 19:21 de Deuteronomio, la pena de muerte debía aplicarse, obviamente, por lógicas razones, solamente a quien cometía el pecado. Es decir, no iban a matar al padre por culpa del pecado del hijo, ni tampoco al hijo por culpa del asesinato del padre. Eso es un pecado. Pero la iniquidad es algo que va más allá que solo un pecado personal. Vamos a analizar, por ejemplo, algunas escrituras. Deuteronomio 24:16, la Nueva Versión Internacional, dice: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos. Por supuesto, empezando que las maldiciones no van de hijos a padres. Diga, van de padres a hijos. Diga, de padres a hijos. Obviamente, no, el hijo no puede activar maldición hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, de los ascendientes a los descendientes. Dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos. Esto en la ley del talión. Ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Es decir, un padre que mató, él debía pagar bajo esa ley del talión, ojo por ojo, piel por piel, vida por vida. ¿Hasta ahí vamos claros? Dice, cada uno morirá por su propio pecado. No habla de iniquidad, habla de pecado. El pecado es, diga, personal. La maldad, iniquidad, diga, es generacional. Ahora, la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo 24:16 de Deuteronomio dice: nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido, ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. La Nueva Traducción Viviente dice: los padres no deben morir por los pecados de los hijos. Esto que estoy leyendo lo usan los anti-maldiciones generacionales como si fuera un argumento para contrarrestar la existencia de las maldiciones generacionales, cuando aquí ni siquiera está hablando de iniquidad, sino de pecado bajo la ley del talión, que obviamente es algo personal. Dice, los padres deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos, dice acá, no deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Acuérdese que en la ley del talión se autoriza la pena capital, la pena de muerte por causa de un crimen, por ejemplo, un asesinato. Ahora, teniendo en cuenta eso y en ese orden de ideas, por sentido común, las maldiciones generacionales se activan de padres a hijos, no al contrario. La Biblia dice en el libro de Hebreos que también sucede algo interesante con las bendiciones generacionales. En Hebreos, aunque habla en un contexto, y yo quiero solamente mencionarlo, es que, diga conmigo, las maldiciones se activan de padres a hijos. Diga, de padres a hijos. Ahora, aquí en Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, las bendiciones generacionales también se activan de padres a hijos. El contexto en el que se está hablando es que Abraham diezmó y en sus lomos, es decir, aún estaba en su semilla, aún estaba en su simiente la existencia de los levitas a futuro, pero dice que en sus lomos, dice, Abraham diezmó y esa bendición también alcanzó a los levitas. Es decir, siempre, así como la maldición se activa de padres a hijos, la bendición también de padres a hijos. Ahora, claro, la bendición generacional no quiere decir que un hijo no pueda orar por un papá, declarar bendición sobre su familia, sobre su casa, y sobre todo si usted es el único creyente en casa. Usted tiene la cobertura de una sangre superior y es la sangre del Señor Jesucristo. Usted ya está ligado a la sangre del Dios Todopoderoso, con el cual dice que con su sangre compró a esta iglesia. Ahora, si vamos a Ezequiel 18, quise comenzar por aquí porque estos son los versículos más comunes que le traen confusión a algunas personas que no comprenden el asunto de las maldiciones generacionales. Ezequiel capítulo 18, y comenzamos diciendo que las maldiciones se pueden romper por causa de la obediencia
Es decir, se pueden desactivar en una generación, pero se pueden reactivar cuando alguien más, una vez más, entra en iniquidad. Ezequiel capítulo 18. Y una vez más, aquí también se nos habla del pecado personal, más que de la iniquidad generacional. Pero toman este versículo, Ezequiel 18, del 1 al 21. Allí nos va a encontrar tres detalles importantes. Vamos a mirar allí 3 generaciones. Diga, el Padre, el Hijo y el Nieto. Ok, aquí vemos 3 generaciones en el capítulo, por tiempo no los vamos a leer todos, pero dice en el versículo 2, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendráis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, el detalle era que ellos comprendían la realidad de las maldiciones generacionales. Ellos entendían cómo era posible que los antepasados habían cometido grandes iniquidades y los hijos estaban sintiendo, y lo pone como una alegoría a través de un refrán, de una comparación que dice, los padres comían las uvas y los hijos tienen la dentera. Así que el punto, la controversia en ellos era precisamente esa: ¿cómo era posible ese asunto? Lo mismo que pueden preguntar muchos hoy: ¿cómo es posible si Adán fue el que pecó, si Eva fueron los que pecaron? Pero mire la consecuencia, la muerte, la consecuencia, la maldición que se posó sobre toda la descendencia de ellos. Pero ¿por qué a ellos se les mantenían activas las maldades? Porque el pueblo seguía pecando de la misma manera como habían pecado sus antepasados. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que hizo que la maldición de Adán, la maldición adámica, se mantuviera de generación en generación, porque todos pecaron al igual que sus antepasados. Asimismo, el pueblo que cometía los mismos pecados de sus antepasados, de alguna manera estaba quejándose y diciendo: ¿cómo es posible que nosotros tengamos que sentir los efectos de las uvas agrias que probaron nuestros antepasados? Pero note lo siguiente, en el capítulo 18 se nos muestra algo muy interesante. Por eso dije el Padre, el Hijo y el Nieto. Diga, Padre, Hijo y Nieto. En el versículo 5 en adelante se menciona a un padre justo. No lo vamos a leer, solo se habla de un padre justo. En el versículo número 10 en adelante se habla de un hijo injusto. Diga, padre justo, hijo injusto. Pero en el versículo 14 en adelante se habla de un hijo que, aunque vio las injusticias, los patrones de maldad, el mal ejemplo de papá, de ese padre injusto, él no practicó la misma iniquidad, el mismo maldad y el mismo pecado de su padre. Así que en este versículo, al contrario de lo que muchos piensan, que este es un texto que se puede usar para decir que las maldiciones generacionales no existen, al contrario, en este versículo, basado en la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, cada quien tenía que pagar por su pecado. Aquí en este versículo de Ezequiel 18, del 1 al 21, específicamente en el versículo 20, quiero que lo lean conmigo: la persona que peque es la que morirá, dice esta versión. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. La Nueva Traducción Viviente. Por supuesto, Dios, diga, es un Dios de justicia. Y Él visita la maldad, la iniquidad, la injusticia de generación en generación. Pero lo que rompe la maldición generacional es que aquí encontramos un padre tan justo que solo le describo algunas de las cosas que hacían. Dice, no comía sobre los montes, no alzaba sus ojos. Hablando, cuando dice comer sobre los montes, era porque los montes eran lugares de pecado en aquella época, eran los lugares altos donde había prostitución, donde había adoración a dioses falsos. Era un lugar
lugar de mucha maldad. Ese padre justo no alzaba sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Dice, no violaba a la mujer de su prójimo en el versículo 5. Dice, no se llegaba a la mujer menstruosa según la ley para contaminarse. Número 7, versículo 7 dice, no oprimía a ninguno. Además de eso, cubría al desnudo, daba pan al hambriento, no prestaba interés, no tomaba usura. Todo lo que él hacía era juicio verdadero entre hombre y hombre. Y el versículo 9 dice, en mis ordenanzas caminaba y guardaba mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Por supuesto, lo que rompe las maldiciones generacionales es cuando alguien vive en justicia delante de Dios, no bajo sus propios criterios, no bajo sus propias obras, sino bajo las obras de Dios, bajo la justicia divina, bajo los mandatos y preceptos de la moral que vienen solo de Dios. Así que en pleno tiempo de la ley, en pleno tiempo donde había incluso activa la ley del talión, el Señor dice que si un padre justo vivía en justicia, aunque haya sido hijo de un abuelo, de un antepasado injusto, por supuesto que él iba a recibir retribución y bendición. Pero si este padre justo tenía un hijo injusto que hacía todo lo opuesto, era ladrón, derramador de sangre, dice en los versículos 10 en adelante, dice que hacía todo lo contrario, comía sobre los montes, violaba a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimía, cometía robos, no volvía la prenda, alzaba sus ojos a los ídolos, hacía abominación, prestaba interés, tomaba usura. Obviamente él, dice, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. En otras palabras, no solamente era digno de ser llamado pecador, sino que aquí dice que se pagaba en la ley del talión en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, cada maldad él tenía que pagarla por su propia cuenta y con su propia persona. Es decir, no podía el padre justo pagar por las injusticias del hijo injusto. Entre otras cosas, la maldición no se activa de hijo a padre, es de padre a hijo. Pero si en la tercera generación, dice la Biblia, que se levantaba otro hijo y ese hijo miraba al padre ladrón, abusador, al padre que era terriblemente abominable en sus hechos, y a pesar de que veía los actos, porque hay hijos que bajo la bendición de Dios, esto se ve hoy en día, hijos que aún bajo la bendición de Dios, aunque tengan un padre vagabundo, borracho, ladrón, pendenciero, mal hablado, cualquier cosa que tenga que ver con patrones de maldición, de pecado, aunque el hijo vea eso, y si su hijo decide romper la maldición en su vida, dice que aunque viendo los pecados de su padre, los que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no hiciere el pecado que hizo su padre, entonces dice, será su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, él morirá por su maldad, dice el versículo 18, versículo 19, y dice, y si dijeres, o si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Hermano, hasta en el Antiguo Testamento está clarito el principio de que lo que rompe la herencia del mal es la vida de obediencia y rectitud delante de Dios. Así que, amado, conviene que usted y yo vivamos en obediencia ante el Dios Todopoderoso. Conviene obedecerle, conviene vivir en santidad, conviene agradar a Dios. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Ahora, bajo el mismo criterio de la ley del talión, hoy en día no existe esa ley del talión para nosotros porque estamos bajo la ley de la gracia, bajo la ley de Cristo, que aunque es superior, porque la ley de Cristo es superior en la ley del Antiguo Testamento,
para llamarse adúltero, tenía que haber caído físicamente con una mujer, pero en la ley de Cristo dice: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. En la ley del decálogo de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, dice: no asesinarás, hablando de quitarle la vida a otro. Pero en la ley de Cristo dice que el que tiene aborrecimiento a su hermano ya es homicida delante de Dios, es decir, la ley moral es superior. No obstante, en la ley de la gracia todo se aplica bajo ese concepto también, y es que pecado cometido por el hijo, como era en la ley, el hijo tenía que pagar, sobre todo cuando tenía que ver con asesinato. En otras palabras, un padre no sería juzgado por los pecados de un hijo, y un hijo no sería juzgado por los pecados de un padre, siempre y cuando éste practique la justicia. No obstante, la iniquidad es algo que va más allá del pecado. El pecado es algo que tiene que ver con el alma. Allí dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero note usted que la iniquidad es algo mucho más fuerte que el mismo pecado, porque el pecado y los patrones de conducta pecaminosos se pueden ver, como lo dice aquí, aunque viere a su padre hacer algo malo. Pero la iniquidad es esa tendencia perversa de sus antepasados que no se aprende viendo, sino que está dentro del ser humano. Nadie vio a sus antepasados cometer ciertos tipos de abominaciones, pero hay gente que, aunque haya nacido en hogar cristiano, quiere reactivarse esa maldición, ese pecado, esa iniquidad de lo que hacían sus antepasados, no porque lo haya visto, no porque lo haya aprendido, sino porque está ligado al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y voy a mirar allí unos ejemplos rápidos en la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 21, 19 al 23, encontramos algo interesante, y es que el rey llamado Amón fue un hijo que practicó la misma iniquidad de su padre, y fue esa la causa por la cual fue maldecido y castigado. Si usted va a esa escritura, usted va a encontrar que este llamado diga Amón. Amón era un personaje que tenía un padre nada deseable en todo el sentido de la palabra, porque era uno de los peores reyes que ha existido. Esto está en Segunda de Reyes 21, 19. Y usted lee allí a partir del versículo 23 en adelante, dice desde el 19: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, se leería, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Es decir, practicó lo malo, la maldad, eso es la iniquidad, lo mismo que había hecho su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. El rey Manasés, de los más perversos, dice: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, o sea, de sus antepasados. Note, se reactiva por la desobediencia, la maldad y la iniquidad, y no anduvo en el camino de Jehová. Y finalmente dice que conspiraron y lo mataron, murió de una manera trágica. Por otro lado, vemos en la misma Biblia, vaya a Segunda de Crónicas 27:2, y usted va a encontrar que en la misma escritura usted va a encontrar el caso de otro buen ejemplo para entender este asunto, que a diferencia de este rey llamado Amón, que hizo lo mismo que su padre Manasés, lo cual también le trajo ruina, maldición, había otro rey que se llamaba Jotam. Y Jotam, según Segunda de Crónicas 27:2 y el versículo 6, era un buen hombre, un hombre que hizo lo recto delante de Jehová, y por ello fue bendecido. Pero según Segunda de Crónicas 28 del 1 al 5, usted lo va a leer allí, Segunda de Crónicas 28 al 5, menciona la Biblia que Jotam tuvo un hijo llamado Acaz. Dice la Biblia literalmente que no anduvo como su padre y no hizo lo recto delante de Jehová. Y por ello, si usted lee el contexto, él recibió
ruina, caos, maldición. En otras palabras, el principio está claro. Cuando una persona practica iniquidad, la única manera de romper esa iniquidad generacional es cuando alguien se determina a que su nueva generación o a partir de él se rompa esa ligadura y esa cadena de maldición que ha destruido a sus antepasados, aun cuando su antepasado haya sido un perverso o haya sido un pervertido. Otro ejemplo en la Biblia que usted va a mirar para que usted entienda que, porque estamos hablando de principios de maldición y quiero apuntar de alguna manera otro ejemplo de maldiciones. Ya hemos mencionado la de la familia de Cam, la familia de Judas, ya hemos mencionado maldiciones generacionales en diferentes familias. Hoy quiero mencionarle la maldición de la familia de Elí. En 1 de Samuel 2, por tiempo no se puede leer todas las escrituras, pero las voy a citar porque sé que queda grabado. 1 de Samuel 2, 12 al 17, los versículos 22 al 25. En 1 de Samuel 27, 36. En 1 de Samuel 4, 1 y 11 al 22, usted va a encontrar que la maldición de la familia de Elí fue causada por la liviandad y permisividad, y esto es muy delicado, por la liviandad y permisividad en el cuidado espiritual de los hijos por parte del sacerdote Elí. Elí fue el culpable de la maldición de sus propios hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que digan amén? Hay padres aquí que pueden ser los responsables de la bendición más grande para su generación o la maldición más grande para su generación. Elí sabía lo que sus hijos hacían, léase allí, dice que ellos profanaban lo santo, eran sacerdotes pero no conocían al Señor, ellos tenían fornicación, inmoralidad con las mujeres en el templo. El padre Elí, el sacerdote sumo sacerdote, sabía lo que sus hijos hacían, pero solamente se conformaba con decirles palabritas con pañito de agua tibia como: no está bien lo que están haciendo, hijitos, llegan a mis oídos lo que está pasando, lo que están haciendo. Era un padre flojo, liviano, permisivo, y la Biblia dice que por su flojera, por su liviandad, por no ir más allá de solo decir palabras, hermano, hay cosas que en el hijo no van a salir con consejitos. Se requiere disciplina, se requiere un padre que se pare firme. Yo doy gloria a Dios por padres que se pararon en la raya para decirme no cuando había que decirme no. Pero hay mucho padre flojo hoy, mucho padre que lo único que hace es consentir a su hijo, y dice que el hijo consentido es vergüenza. Vergüenza. No quiere decir que usted no ame, no sea tierno, sino consentido es el que le tolera toda la grosería y la patanería de su hijo, y con todo y eso usted se queda como el padre Elí. Elí era el sumo sacerdote, Elí tenía que activar bendición sobre sus hijos, pero hubo una maldición tan fuerte sobre la generación de los hijos de Elí, que dice la Biblia que Ofni y Finés, que eran los dos hijos, murieron de una manera espantosa. Luego la nuera de Elí, al dar a luz a su hijo, dice, se le puso un nombre de maldición, y Icabod, y traspasada, quitada es la gloria. Y luego dice que la maldición de ellos fue tan fuerte que a mí me gustaría que lo leamos, porque definitivamente hoy en día usted y yo, así como se pueden activar las maldiciones, se pueden desactivar, pero se pueden reactivar dependiendo de nuestra obediencia. Pero note, Elí era un hombre que activó ruina, caos y maldición para su generación, para su familia, y es devastador lo que sucedió con esa familia, probablemente una de las historias más trágicas. Y note eso, 1 de Samuel 2:12, voy a leer solamente algunos versículos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, un sacerdote sumo y sus hijos no sabían de Jehová. Asimismo hay muchos que aunque se llaman cristianos, pero sus hijos saben de todo menos de las cosas de Dios.
Ahora, dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, note eso, dice que había allí una costumbre que había sido allí impuesta. Luego dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, lo que ellos hacían era que eran irreverentes, profanos, comían de lo que no debía y además tomaban por la fuerza, eran abusadores en el ministerio. Con todo y eso, usted va a mirar, por ejemplo, en los versículos más adelante, en el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había inmoralidad, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Se nota la flojera del sacerdote hasta en su manera de confrontar el pecado de sus hijos. Pero dice lo siguiente, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, noten ustedes, algo que me llama la atención es en los versículos 27 al 36, cómo se desata una maldición. Dice, y el joven Samuel, iba creciendo, vino un varón de Dios a Elí, versículo 27, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Mire, era una familia, diga, de sacerdotes. Ellos estaban destinados a servir al rey, eran una generación de gente santa, pero dice, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ellos abusaban de los derechos, ellos menospreciaban lo santo, ellos profanaban el lugar. Dice en el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Noten, lean conmigo el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es decir, la bendición sacerdotal era para siempre. Pero dice Dios mismo, dice, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Aquí está la maldición de toda la generación de la familia de Elí. Dice, cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. La maldición era que nadie iba a llegar a ser anciano, nadie iba a tener una edad superior de ancianidad, de honra. Dice literalmente, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. La condena era morir jóvenes por una maldición generacional. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Lo que quiero decir es que este hombre, por causa de su iniquidad, ¿por qué era una iniquidad? Porque él sabía y aún así toleraba. Él le dijeron una y otra vez, y él permitía. Y la iniquidad, la flojera, la falta de autoridad de este sacerdote desató ruido
ruina y maldición, no solo para Ofni y Finés, porque Ofni y Finés, capítulos después, murieron de una manera trágica. No solamente eso, sino que la Biblia dice que en la muerte de ellos, uno de estos muchachos tenía a su esposa en estado de embarazo, y me llama la atención que dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Samuel: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y luego más adelante dice en el versículo 19: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca había sido tomada y muerto su suegro, porque el mismo Elí, dice la Biblia, que murió desnucado a causa de su peso, a causa de su grosura, porque él también participaba de la maldad de los hijos. Es decir, era un padre permisivo que le toleraba. Y todo lo que sucedió, en un día muere papá, mueren sus hijos de una manera trágica, y en ese mismo día muere un nieto también, o nace un nieto llamado Icabod, al que le llamaron Icabod, que es un nombre de ruina, de maldición, diciendo en el versículo 21: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Era un día trágico. Pero cuando uno ve eso y hace un rastreo hacia generaciones futuras, en Primera de Reyes 2, 26 al 27, usted va a leer, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice que a futuro, en los descendientes de Elí, había un personaje llamado Abiatar. ¿Y quién era Abiatar? En un diccionario bíblico dice que es sumo sacerdote, hijo de Ahitob y bisnieto de Elí. Fue el sacerdote de Nob que dio a David el pan de la proposición y la espada de Goliat cuando David huía de Saúl. Pero este personaje, había una sentencia de maldición de que ninguno de los de la descendencia de Elí debían ser sacerdotes. Aún en el tiempo de David, por el favor, por la bondad que tuvo con David, participó. Pero cuando vino Salomón, Dios hizo que esa sentencia se cumpla. Dice en Primera de Reyes 2:26: al sacerdote Abiatar el rey mismo le ordenó: regresa a tus tierras en Anatot, mereces la muerte. Por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre. Esto es Salomón hablándole a este muchacho, a este sumo sacerdote Abiatar. Dice: mi padre, todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Hermano, hay algo bien importante que destacar, y es que el Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Él se asegura de que se cumpla la sentencia. Es decir, nadie se escapa de la sentencia divina. Por esa razón es que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Pero qué bueno es cuando alguien entra en sus manos, pero lo hace en obediencia, en sujeción, en humillación. Lo que venía de maldición, Dios lo puede retener y puede revertirlo en una gran victoria y en una gran bendición. Así que sobre cada uno hay una sentencia de maldición, pero Cristo anuló esa sentencia. Vale la pena vivir fieles a Dios. Dice la Biblia en Colosenses que había un acta de decretos contra nosotros. Pero hay algunos que por el hecho de abusar de la gracia, porque hermano, dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Algunos dicen: yo no creo en eso de las maldiciones, porque ya una vez bautizado, ya uno recibió el Espíritu Santo y ya eso no. Las maldiciones se reactivan por mucho que usted sea bautizado, hijo de pastor, diácono, lo que sea, no importa su posición. Si usted vive en desobediencia, eso le reactiva las maldiciones sobre su vida. Diga conmigo: vale la pena vivir en obediencia. Así que el pastor Samuel Mendizábal decía en un estudio algo que me llamó la atención, una frase, y decía: una maldición generacional viene cuando adquirimos
Eso no es algo aprendido, es algo que viene en la tendencia de cada ser humano. Un hábito o herencia pecaminosa de nuestros padres. Es el lado oscuro del comportamiento transmitido a través de las generaciones. Y en 1 de Pedro 1:18 la Biblia dice que esa vana manera de vivir la heredamos. La palabra griega era patroparadoto, la heredamos de una manera de genética a través de cada generación. Por esa razón es que hay cristianos que, aunque son cristianos, pero todavía cargan con las tendencias familiares y generacionales. Y hermano, este asunto no es algo solo genético. Hay gente que dice, es que mi padre, mi abuelo, mi familia, todos son así, iracundos, pues yo también tengo que ser iracundo. Mi padre, mi abuelo, mi familia, todos eran mujeriegos, pues eso está, y lo toman más como una excusa para seguir pecando que como una disposición seria para decir, puede que mi sentencia diga lo que es maldición para mí, pero yo me dispongo en las manos de Dios para marcar la diferencia. Puede que mis antepasados eran borrachos, brujos, hechiceros, prostitutas, ladrones, ávaros, mentirosos, iracundos, golpeadores. No importa lo que diga tu maldición, lo que importa es lo que Dios puede hacer con una vida que se dispone en la poderosa mano de Dios. Yo siento en esta noche que alguien debe tomar una determinación en este día. Alguien debe tomar una determinación. Estas maldiciones se reflejan en nuestras áreas, tanto física, emocional como espiritual. Hay gente que tiende a tener físicamente herencias de enfermedades generacionales, tendencias, emocionalmente su temperamento, muchas cosas. Hay cosas que, aunque amo mucho a papá, amo mucho a mamá, amo mucho a mis antepasados, pero no me resultan agradables. Pero cuando usted pone en las manos de Dios aún su temperamento, aún lo que está ligado a su personalidad, Dios tiene el poder de transformarlo. Sobre todo cuando eso te puede traer maldición, te puede traer condenación, ruina, y sobre todo en lo espiritual. Y yo quiero en estos últimos minutos mencionarle brevemente, desde esta perspectiva, la historia de David y lo que sucedió a partir del pecado de adulterio. Él violó por lo menos 2 mandatos. Diga, no adulterarás, no matarás. En otras palabras, pecado a pecado es iniquidad, cometió iniquidad, es decir, agregó pecado a pecado y pretendió esconderlo, pretendió ocultarlo. En Isaías 31 dice la Biblia, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. A eso se le llamaría la iniquidad. Esto fue lo que trajo maldición de muerte e inmoralidad en su familia. Había una ley que estaba activa, la ley del talión. Él había matado, él había adulterado, había cometido un pecado de inmoralidad. En 2 de Samuel 12, 9 al 14, ya leímos que dice la sentencia de maldición: nunca se va a apartar la espada de tu casa, de tu familia. Uno de los tuyos públicamente, lo que tú hiciste en secreto, uno de los tuyos lo hará en público. Se acostará con tus propias mujeres en público, trayendo ignominia, incesto, ruina y maldición. Ahora, si usted hace un recorrido, y voy a decir rápidamente las citas también, en la generación de David, o sea, David tenía en sus ascendencias ruinas, maldiciones de inmoralidad también. ¿Por qué? Porque una de sus antepasados era Ruth, y Ruth venía de una relación de incesto. Si usted estudia su linaje, venía de la relación de incesto entre Lot y sus hijas. Era una generación de maldición. Si usted mira en los antepasados de David, había una mujer llamada Rahab, que era una ex prostituta, tendencias de inmoralidad. Si usted mira más atrás, usted encuentra a Judá, que era el ascendiente más importante de la tribu de Judá, de donde venía
este hombre, y este hombre, Judá, se acostó con Tamar, su nuera, cometiendo un tipo de incesto y también siempre pecados de la misma estirpe de inmoralidad. Pero note usted que esos pecados, a medida de que iban ascendiendo sus generaciones, se iban volviendo más fuertes, y la ruina, la muerte, la espada no se apartaba de su casa. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12, 13 al 31, se mira que el hijo de la relación adúltera entre David y Betsabé murió a los 7 días de haber nacido. Es decir, él había matado a Urías a Eteo de una manera intelectual. Él no lo hizo físicamente, pero él planeó todo para la muerte de este hombre. Así que el niño debía morir, si usted lee la sentencia, porque debía cumplirse vida por vida. El niño debía morir. En la Biblia muestra que él cometió un pecado de adulterio, pero si usted lee la Biblia en 2 de Samuel, todo el capítulo 13, usted encuentra que Amnón, su hijo, violó a su propia hermana Tamar con una mentira. Lo mismo que había hecho el papá, con una mentira fue que mataron a Urías Eteo. De la misma manera, violada Tamar por su hermano Amnón, su medio hermano Amnón, con una mentira. Años después dice la Biblia que Absalón, el otro hijo de David, vino para cobrar venganza y mató a su hermano Amnón, también con una conspiración. Es decir, eso estaba de generación en generación. Vemos cómo Absalón se acostó públicamente con las concubinas de su padre y se levantó contra su propio padre David. En 2 de Samuel 16, también 2 de Samuel capítulo 17 y capítulo 18, usted encuentra cómo este personaje Absalón empeoró. Las cosas se iban poniendo de mal en peor. Todo comenzó con un viento llamado un adulterio. David y Betsabé. Él diría, pero si fue una vez, pero si solo fue un encuentro, pero la semilla quedó. Y en la siguiente generación, en Absalón, dice la Biblia que él lo hizo públicamente en el terrado. Se acostó con las concubinas de su padre. Otra inmoralidad, porque solo se habla de Betsabé y David, pero tampoco estaba aprobado por Dios tener concubinas y tener tantas mujeres. Era inmoral, violando el principio de Génesis capítulo 2. Y cuando usted va haciendo un análisis en la siguiente generación, Salomón aumentó esa iniquidad de matar, esa iniquidad de inmoralidad, al punto de llegar a tener 1000 mujeres. Y cayó incluso en apostasía y adorando a ídolos paganos. Dice la Biblia en 1 de Reyes capítulo 11 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es decir, todo comenzó con un problema aparentemente pequeño, se empeoró con Absalón, pero Salomón lo llevó a la expresión más depravada posible. El pecado de inmoralidad en la siguiente generación, llamado Roboam, el hijo de Salomón. Dice la Biblia que Roboam, hijo de Salomón, que era a su vez nieto de David en su reino, llegó a tolerar el sodomismo. Es decir, todo comenzó con algo heterosexual, luego algo promiscuo, y luego se aceptó el sodomismo, el homosexualismo. Agregó idolatría, maldad en su máxima expresión. Eso se lee en 1 de Reyes 14, 21 al 31 y 2 de Crónicas 12 del 1 al 16. En otras palabras, a medida de que iban avanzando las generaciones, las cosas se iban empeorando. Pero aún en el tiempo de David podemos ver que las maldiciones sí pueden ser cortadas, y ese es el punto al que quiero llegar para terminar. Sí se puede terminar con las maldiciones, sí se puede invalidar, anular o revocar maldiciones cuando alguien decide entrar en obediencia, en arrepentimiento delante de Dios. Pero estas mismas maldiciones se pueden reactivar a causa de la iniquidad en la tercera o cuarta generación. Vemos que apareció un personaje llamado un bisnieto de David, es decir, hijo de Roboam, hijo de Salomón y bisnieto de David, llamado Asa. Diga Asa. Siempre tiene que aparecer un Asa en una generación. Es decir, su abuelo empeoró las cosas, su padre Roboam hasta aceptó el sodomismo, pero
encontramos en Primera de Reyes 15, 9 al 15, Segunda de Crónicas 14, 1 al 5 y 15, 16 al 19, encontramos que uno de los bisnietos de David, descendiente directo, llamado Asa, él vino para revocar una maldición, romper una maldición en su propia familia, e incluso dice la Biblia que para todo su reino desató paz. Hubo paz en el reino de Asa mientras él estaba gobernando. Quiero hoy concluir solo con esto, porque hay otra evidencia de que el mismo David rompió una maldición en su vida, pero él mismo, aunque él fue el final de una maldición generacional que comenzó con Judá, él mismo fue el comienzo de otra maldición para toda su generación. En otras palabras, hubo un hombre como Asa que, aunque su papá Roboán, su abuelo Salomón, su bisabuelo David y todos sus antepasados había en todo tipo de maldades, de promiscuidad, prostitución, incesto, maldad de todo tipo, pero este joven se dispuso, aunque había visto la maldad de su padre Roboán, Asa dijo: en mí tiene que romperse esa maldición. Y él, aún en pleno tiempo de la ley del talión, aún cuando todavía no había evangelio, no había sacrificio de Cristo, no había Espíritu Santo como lo disfrutamos nosotros, pero hubo un hombre que se dispuso a romper esa maldición. Cuanto más en este tiempo donde hay sangre, donde hay Espíritu Santo, donde hay poder de Dios. Alguien que alabe a su Dios en esta noche y que diga: en mí tiene que romperse la maldición de mi casa, la maldición de mi familia. Yo voy a ser una puerta de bendición, no voy a ser una puerta de maldición. Alguien que aplauda la gloria del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo siento en esta hora que hay algunos aquí que, aunque su padre, aunque su bisabuelo, su tatarabuelo hayan sido puertas de maldición a su generación, usted ha marcado la diferencia. Póngase de pie el que pueda hacerlo y diga: voy a marcar la diferencia. Mi familia no será objeto de ruina, no será objeto de maldición. Yo quiero ser una puerta de bendición para mi casa, de bendición para mi generación, de bendición para mi familia. Pero para eso tú necesitas obedecer, tú necesitas entrega, tú necesitas consagración, confesión de los pecados de los antepasados, como lo hizo Daniel, como lo hizo Nehemías, pero también obediencia personal para dar por cerrado aquella maldición que ha destruido a tus antepasados. Tal vez hay alguien aquí que tiene luchas en alguna área temperamental. Tal vez eres difícil de perdonar. Tal vez tienes problemas en tus sentimientos, tienes problemas en tus emociones. Hay algo que ha perseguido tu generación. Hay familias que se tienden a destruir. Hay familias perseguidas por el alcoholismo, por el odio, por el rencor, por la amargura, por la droga, por todo tipo de ataduras. Pero tal vez sobre ti eso quiera penetrar otra vez, pero cuando llegue a ti se encontrará con una mujer llena del poder, con un ungido del Espíritu de Dios. Y cuando el diablo quiera penetrar para activar sus espíritus generacionales, no podrá, porque habrá una mayor gloria, el poder del Espíritu de Dios. Yo declaro bendición, yo declaro la unción, yo declaro que se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Dele ese aplauso al Rey. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí y llamar tu atención hacia mí. Digno eres, Señor. Necesito de ti, Señor. Sí, Señor, que tú entres a nuestra generación, a nuestra casa, a nuestra familia. Oh, Padre, Es la petición de nuestro corazón, Señor. soy pequeño y nada más. Es el anhelo de nuestra alma. Dame de
de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Sí, Señor. Dígaselo con todo su corazón como una puerta abierta. Entra en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi generación. Él está a la puerta, Él está llamando. Sé tú esa puerta que se abre para traer bendición a tu generación. Ser bendición para tu familia. Digno eres, Señor, de toda la gloria. Digno eres, Señor, de toda la adoración y la alabanza. Digno de majestad, Señor. Queremos ser portales de bendición y de gloria, y no puertas de maldición y de ruina. Hoy declaramos, Señor, tu gracia. Hoy declaramos, Señor, tu presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que le dé gloria al Señor y le diga: entra, entra, yo quiero cenar contigo. Yo quiero ser, Señor Jesucristo, esa puerta abierta de gloria, de bendición para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Tal vez en sus generaciones nadie había sido creyente, nadie había estado en un ministerio, nadie había sido una hija, nadie había sido un hijo de Dios, pero en usted comienza una nueva generación de bendición. Alguien dele fuerte ese aplauso y esa alabanza al Rey de la Gloria. La sangre del Cordero de Dios sea rodeando, sea limpiando, sea purificando cada casa, cada generación, cada familia.